Iglesia Filadelfia JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Tu voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar, y ahí te encuentro en lo incierto. Caminaré sobre el mar y a tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Leemos las Santas Escrituras, libro de Eclesiastés, capítulo 8, versículos 10 al 17. Lo leeré de la Reina Valera, revisión 1995. Puede leer conmigo en la pantalla. Dice Salomón: asimismo he visto a los inicuos sepultados con honores, en cambio los que frecuentaban el lugar santo fueron luego olvidados en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Eso también es vanidad. Si no se ejecuta enseguida la sentencia para castigar una mala obra, el corazón de los hijos de los hombres se dispone a hacer lo malo. Ahora bien, aunque el pecador haga 100 veces los malos y sus días se prolonguen, con todo, yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia, y que no le irá bien al malvado, ni le serán prolongados sus días, que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Y ahí viene el tema de hoy. Hay vanidad que se hace sobre la tierra, pues hay justos a quienes sucede como si hicieran obra de malvados, y hay malvados a quienes acontece como si hicieran obra de justos. Digo que esto también es vanidad. Por tanto, alabé yo la alegría, pues no tiene el hombre más bien debajo del sol que comer, beber y alegrarse, y que esto le queda de su trabajo los días de su vida que Dios le concede debajo del sol. Yo, pues, dediqué mi corazón a conocer sabiduría y a ver la faena que se hace sobre la tierra, porque hay quien ni de noche ni de día retiene el sueño en sus ojos. Y he visto todas las obras de Dios, y que el hombre no puede conocer toda la obra que se hace debajo del sol. Por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará. Y aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. Amén. Cerremos los ojos y oremos, hermanos. Amado Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias por permitirnos estudiar esta porción de tu palabra. Oro en el nombre de Cristo para que tu Espíritu sea guiando esta enseñanza, y para que el Espíritu de Dios nos revele todo lo que está aquí oculto a los ojos físicos, pero abierto a los ojos espirituales. Por favor, Espíritu de Dios, habla a través de mi boca y toma a mis hermanos para que esta palabra también les edifique. Te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, amados, estamos tratando uno de los libros tal vez más complejos
que hay en la Biblia, si se tiene en cuenta que muchas personas no entienden el por qué frases como estas están en la Biblia. Y por esa razón muchos llegan a confundir tanto este libro que se ha usado hasta para falsas doctrinas. Y muchas herejes, muchas falsas religiones usan este libro para acomodar la palabra a sus enseñanzas. Ya les he dicho desde que comencé el estudio de este libro que nunca podemos perder de vista el hecho de que Salomón, quien escribe este libro, describe el pensamiento de un hombre que vive bajo el sol. Durante 29 veces en el libro, Salomón repite el mundo bajo el sol. Esto quiere decir que lo que Salomón está contemplando es lo que sucede en el mundo en personas que no conocen a Dios. Personas que aunque hablan de religión y aunque hablan de Dios y aunque practican alguna forma de adoración, no por eso necesariamente conocen a Dios. Así que para entender el libro de Eclesiastés es bien importante que entendamos este principio. Salomón, un hombre bajo el sol, anda en busca de la felicidad. Salomón está tratando de encontrar alguna razón por qué vivir. Ya enseñé al comienzo de este estudio, ya hace varias conferencias, que Salomón es un hombre rico, adinerado, poderoso, un hombre que tuvo todos los lujos, placeres del mundo, pero él mismo dice que todo esto no es más que mera vanidad y aflicción de espíritu. La palabra vanidad significa que no tiene sentido, y aflicción de espíritu quiere decir que es imposible de alcanzarla, porque es como tratar de perseguir el viento, lo cual es imposible de atrapar. Entonces Salomón, aquí en este libro, trata de buscar la felicidad de muchas maneras. Durante todas estas conferencias he tratado diferentes formas en que Salomón trató de encontrar la felicidad. Tal vez recordarán que di una conferencia sobre la vanidad del conocimiento mundano. Hablamos de la ciencia, hablamos del conocimiento, hablamos del intelectualismo, y Salomón incursionó en todas estas áreas y dice que al final de tanto esfuerzo no logró alcanzar la felicidad. Luego di unas conferencias acerca de la vanidad de los placeres mundanos. Entonces Salomón intenta otra forma de alegrar su corazón y lo intenta en los placeres del mundo. El licor, las mujeres, la fortuna, los lujos, los placeres, la risa, etcétera. Pero al final de esto concluye que tampoco esto le produjo la tan anhelada felicidad. Y es lo que vemos en el mundo. La gente trata de buscar la felicidad en estas cosas, en el sexo, en las drogas, en el alcohol, en los placeres, pero nunca la va a encontrar, porque la felicidad verdadera no está bajo el sol, sino sobre el sol, en el cielo, donde está nuestro Creador. Luego di otra conferencia acerca de la vanidad del ciclo de la vida. Salomón veía que la vida se repite y todo es un ciclo constante y monótono, y al final de toda esta enseñanza llegó a la misma conclusión: la vida no tiene sentido para Salomón, nada le produce un verdadero gozo. Dimos otras conferencias acerca de la vanidad del mundo bajo el sol, de todo lo que los hombres hacen en este mundo para lograr la felicidad, y Salomón concluye que nada de esto tiene sentido, que todo es una mera vanidad. También hablamos acerca de la vanidad del hombre religioso. Tocamos el tema de las religiones del mundo. Hablamos del budismo, taoísmo, hinduismo, etcétera, judaísmo y todas las religiones, y Salomón concluye que todo esto no es más que una mera vanidad, no tiene sentido. Los hombres adoran a un Dios que no conocen, a un Dios que no experimentan en la realidad. También hablé de la vanidad de las riquezas, como en mi conferencia anterior hablamos de este tema, y Salomón
tuvo toda la riqueza del mundo, pero tampoco logró la felicidad. Ahora estoy enfocado en un nuevo tema: la vanidad de las injusticias humanas. Hace 8 días hablé de un tema como primer punto y hablaba de la vanidad de los honores injustos. Salomón dice en el versículo 10 del capítulo 8: asimismo he visto a los inicuos sepultados con honores, a los pecadores, a los malos sepultados con honores. En cambio, los que frecuentaban el lugar santo, es decir, los hombres de oración, los hombres santos, los hombres consagrados, fueron luego olvidados en la ciudad donde antes habían actuado con rectitud. Dice Salomón que esto también es vanidad, es decir, que esto no tiene sentido, es un absurdo. Hablé de Pablo Escobar. Cuando Pablo Escobar murió, pues todos sabemos que Pablo Escobar hizo barbaridades en el país. Tumbó aviones llenos de gente, explotó bombas por Bogotá, por todos los rincones, mató a Raimundo y todo el mundo. Pero qué curioso, esto que dice Salomón se cumplió al pie de la letra. Cuando muere este hombre, en Medellín fue terrible. Hubo gente que se infartó. La gente gritaba y lloraba congojada, y hubo miles de personas desfilando por todo Medellín con el féretro. Y esto es lo que dice Salomón: he visto a esta gente que hizo tanto daño ser despedida con honores, como si hubiese hecho grandes cosas. Y aquellos que frecuentaban el lugar santo, que fueron hombres de Dios, pues nadie lo recuerda, ni siquiera en su propia casa. Entonces Salomón dice que esto no tiene ¿qué? Sentido. Hablé como un segundo punto de la vanidad de las injusticias, de la justicia humana, y hablábamos acerca del versículo 11: si no se ejecuta enseguida la sentencia para castigar una mala obra, el corazón de los hijos de los hombres se dispone a hacer lo malo. Entonces hablábamos de la lentitud de la justicia, y Salomón está mirando desde su lugar al mundo bajo el sol y ve que hay tanta injusticia en los tribunales humanos. Si ustedes tienen algún proceso jurídico, me darán la razón. Procesos que deberían durar meses, duran años, y a veces usted se muere y ni siquiera terminó el juicio, porque la lentitud de la justicia es pasmosa. Yo les hablaba que la justicia en el mundo, no solo en Colombia, es más lenta que una tortuga con parálisis. Es lenta. Y esto es lo que Salomón dice: si no se ejecuta la sentencia enseguida, entonces los hijos de los hombres comienzan a delinquir. ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo? Porque la gente ve que no hay justicia. Les hablaba de un hombre que en televisión lo capturaron por robar, y él descaradamente dice que era la 4ª vez que lo cogían en el mes. Yo no lo podía creer. Entonces la conclusión es que lo cogen y lo sueltan, vuelven y lo agarran, y vuelven y lo sueltan. Pues el hombre se volvió un vicioso del robo, porque ve que no hay justicia. Y esta es la triste realidad, y esto es lo que Salomón dice. Como tercero, hablamos de la vanidad del hombre impenitente. Salomón ve en el versículo 12 y 13, dice: ahora bien, aunque el pecador haga 100 veces lo malo y sus días se prolonguen, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen y a los que temen ante su presencia. Así que Salomón también ve una injusticia, y es que hay gente que es mala y vive muchos años. Y entonces Salomón dice que estas ironías de la vida, gracias a Dios, no son frecuentes, porque él dice que casi siempre la persona que vive mal y que hace daño generalmente muere muy joven, porque daña a otros. Pero él, la ironía que ve es de aquellos que hacen daño y viven muchos años, llegan a la vejez y parece que todo como que les sale bien. Y esto es lo que dice Salomón: esto no tiene ¿qué? Sentido. Este mundo bajo el sol es una mera ¿qué? Vanidad. No tiene sentido. Hoy quiero tratar un cuarto tema que no alcancé a tratar,
y es la vanidad de las discrepancias humanas. Quiero hablar un poquito de esto en el versículo 14. Eclesiastés 8:14. Salomón dice así, escúcheme: hay vanidad que se hace sobre la tierra, es decir, bajo el sol, pues hay justos a quienes sucede como si hicieran obra de malvados, y hay malvados a quienes acontece como si hicieran obra de justos. Digo que esto también es vanidad. Entonces aquí tenemos a Salomón como con una balanza. Ustedes han visto la estatua de la justicia, ¿no? Que tiene en su mano una balanza y una venda en sus ojos. Quiero que se imagine eso, y en esa gran balanza Salomón ve a dos hombres, uno muy malo y al otro uno muy bueno. Pero Salomón ve algo absurdo, y es que se supone que el que debe subir es el bueno y el que debe bajar es ¿quién? El malo. Pero Salomón ve lo contrario y dice: esto no tiene sentido. No tiene sentido que el hombre que ha hecho tanto mal suba, mientras el que hizo mucho bien baje. Esto es lo que él está diciendo. Hay justos a quien le sucede cosas como si hicieran obra de malvados, y hay malvados a los que les suceden cosas como si fueran o hiciera obra de justos. Esto es lo que se repite en este mundo, y es lo que se repite constantemente en Colombia, y no lo podemos tapar con una mano. Hace 8 días hablé algo de esto, y más me demoré de hablar cuando un hermano me atacó por internet durísimo y me decía: es que usted es un promotor del no, y usted manipula a la gente y la no sé qué. Hermano, yo no estoy manipulando a nadie, estoy enseñando la palabra por Dios. La Biblia dice que esto sucede bajo el sol, y no podemos decir que esto no es verdad, porque sí sucede bajo el sol, y en Colombia sucede, así no nos agrade, sucede. No estoy apoyando ni el sí ni el no, pero sencillamente lo que está en la Biblia sucede, porque el mundo que vive bajo el sol vive de esa manera y no podemos negarlo. Y el hermano me decía: es que usted manipula a la gente con mucha astucia. Y yo decía: ¿y este hermano de dónde sacó toda esa carreta? ¿Cuál astucia, hermano? Estoy sencillamente diciéndole lo que dice la Biblia. La palabra de Dios dice que en el mundo bajo el sol se hacen cosas injustas, ¿o no es así? Se premia al malo, se castiga al bueno. Y esto es lo que Salomón ve y dice: esto no tiene sentido, y no tendrá sentido jamás. Jamás tendrá sentido. Yo he visto esto no solo en Colombia, lo he visto en muchos países. ¿No fue lo mismo que pasó en Sudáfrica? Cuando entraron en paz todos aquellos que habían hecho tanto daño a este país, fueron coronados con honores, mientras que los que lucharon la causa terminaron muertos, terminaron pagando con su vida. Y esto ha sucedido generalmente en todos los países. Los buenos son condenados como si hicieran cosas de malos, y los malos son exaltados como si hicieran cosas de buenos. La Biblia lo profetizó. La Biblia dice que a lo bueno se le llamaría ¿qué? Malo, y a lo malo bueno. Y esto que escribe Salomón hay que entenderlo, porque desgraciadamente estamos en un mundo bajo el sol. Si la gente mirara sobre el sol, esto no pasaría. Pero pasa esto precisamente porque la gente no tiene a Dios. Es difícil luchar en este mundo cuando este mundo cada día está más perdido. Este mundo va de mal en peor. Hoy a lo malo se le llama bueno. Hoy se promueve la ideología de género como si esto fuera lo máximo.
Pero cuando yo voy a la Biblia, me dice que esto es la cúspide de la degradación humana. Cuando yo voy a la Biblia, me dice que por este pecado, cuando se sodomizó todo el planeta, toda la ciudad de Sodoma y Gomorra, fue cuando vino su destrucción. Y yo me temo que en el mundo está sucediendo exactamente esto. El mundo se está sodomizando y estamos llegando a creer que eso es lo correcto. Cuando yo era un niño hace 50 años atrás, esto era un escándalo. Hoy es algo que tiene que ser visto como lo bien. Yo me temo, iglesia, que estamos a punto de recibir la visita de esos ángeles, pero no en Sodoma y Gomorra, en el mundo. Estamos a punto de que los ángeles vengan a destruir este planeta corrupto, porque el planeta está cada día peor, sodomizado. Y entonces a esto malo se le llama que bueno, y es lo bien. Pero a los que vamos en contra de esta posición, entonces nos tratan de lo peor. Somos retrógrados, somos cavernícolas, somos retrasados y somos lo peor. Pues hermano, yo prefiero ser un retrógrado, cavernícola y lo que quieran, pero la palabra de Dios me dice que yo soy un verdadero hijo de Dios. Así que yo le pido al hermano que ya no me escriba más, no me regañe más, hermano, que yo lo único que estoy tratando es de ¿qué? De enseñar la palabra. Si usted votó por el sí o por el no, eso me tiene sin cuidado. Es su problema, es su conciencia. Y yo le aclaré a la iglesia, le dije claramente, vote por quien usted quiera, vote por el sí, eso es algo suyo, yo no me quiero meter en esto. Porque yo no estoy pidiendo la voluntad de un hombre, estoy pidiendo la voluntad de Dios. Si yo hubiera tenido una inclinación al plebiscito, les hubiera dicho mi posición es esta, punto. Pero yo les dije a ustedes, vote por el que usted quiera. ¿Por qué me acusan ahora después de que ya pasó el dichoso plebiscito, hermano? Es una tontería que me digan ahora que yo estoy manipulando. No lo hice antes, ¿cómo me va a acusar ahora que ya pasó? Ahora la culpa de que perdió el sí, entonces la culpa es del pastor Abraham. Es la cosa más absurda de este mundo. Hermano, Dios sabe el porqué y el porqué tendrá que suceder, porque todo lo que se hace bajo el sol, Dios lo tiene también bajo ¿qué? Control. Dios sabe cómo mueve las cosas. Por favor, lea esto. En el mundo bajo el sol suceden cosas que no tienen sentido. Hay gente buena que es tratada como si fuera mala, y gente mala que recibe honores como si fuera buena. ¿Es verdad o no? Esto sucede, pero ¿por qué sucede? Diga, porque la gente no conoce a quién. A Dios, está bajo el sol. Estas discrepancias del mundo bajo el sol no tienen sentido. Para Salomón es un absurdo. Es una absurda y completa vanidad. Salomón dice esto no tiene sentido. Es increíble. Salomón, que era un hombre mundano, Salomón, que era un hombre pecador porque hizo de todo, dice esto no tiene ¿qué? Sentido. Eclesiastés 7:15. Todo esto, dice Salomón, he visto en los días de mi vanidad. ¿Qué ha visto Salomón en los días de su vanidad? Justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. No sé si entendió esto. Vuelva a leer y lo va a entender. Repítelo, por favor. Todo esto, dice Salomón, he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. ¿Por qué murió Jesús? ¿Por justo o injusto? Por justo. Lo mataron. Pero mire a Barrabás, lo dejaron libre.
Aló. A Jesús lo mataron por hacer cosas buenas. A Barrabás lo soltaron por hacer lo malo. ¿Cuántos años vivió Barrabás? Me imagino que llegó a viejito. Y esto es lo que Salomón dice, que en el mundo bajo el sol suceden cosas que no tienen ¿qué? Sentido. Este mundo es una mera, grítelo, vanidad. Así que, hermano, todas estas conferencias lo que quieren es que tú dejes de mirar al piso, al mundo bajo el sol, y pongas la mirada en lo eterno, en el Dios único y perfecto. Allá es donde hay que mirar. ¿Alguien dice amén? Si yo me pusiera a poner mi mirada a todo lo que hace este mundo, ya me hubiera vuelto loco. O todo lo que hablan de mí bajo el sol, yo ya me hubiera vuelto loco. Yo tengo la mirada en Cristo. Y por eso aprovecho más bien todo esto para enseñar. Quinto punto. La vanidad de la vida bajo el sol. La vanidad de la vida bajo el sol. Voy a leer el versículo 15 de la Reina Valera, revisión 1995. Dice Salomón: por tanto alabé yo la alegría. Mire que Salomón está hablando de él. O sea, Salomón dice: este mundo no tiene sentido, es un absurdo. Le rinde honores al bueno, al malo, y condena al bueno. Injusticias en los tribunales, la justicia no camina, etc. Y Salomón llega y se frustra. Y entonces llega siempre Salomón llega a la misma conclusión. ¿Cuál conclusión? Escuche: por tanto alabé yo la alegría. Pues no tiene el hombre más bien debajo del sol que comer, beber y alegrarse, que éste le quede de su trabajo los días de su vida que Dios le concede debajo del sol. ¿Debajo de dónde? Salomón siempre piensa en las cosas que puede ver. Entonces Salomón dice: veo allí injusticia, veo al malo en posición de honor, veo al bueno condenado, veo los tribunales sin injusticia y todo lo que ya les expliqué. Y Salomón dice: la única alegría que tiene este mundo es coma, beba, disfrute, porque esto es lo único que se va a llevar. Esto es lo que Salomón encuentra en esta vida. Ahora le pregunto, ¿esta es la realidad de la vida? No. ¿Por qué Salomón tiene una mente tan pequeña? Porque Salomón está pensando con una mente bajo ¿qué? El sol. Para Salomón lo único que le importa es coma, beba, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Ahora, medite un poquito en lo que estoy diciendo, piense un poquito. ¿No es verdad que esto es lo que hace la gente bajo el sol? Trabaja toda la semana y el fin de semana se gasta todo lo que se ganó en la semana en una rumba de noche. ¿O no es así? Yo a veces veo a estos señores que trabajan tan duro en la construcción. Todo el día trabajan como durísimo, muelen duro. Y a muchos, no a todos, porque tampoco voy a decir que todos, pero muchos reciben el jornal de la semana, o si le pagan día, peor. Y por la noche pasa uno por las tiendas, y si no me cree, arranque aquí para la esquinita. Los hermanos que no están en Bogotá, aquí en la esquina hay un montón de tabernas, bebederos. Vaya y pregúntele, haga un censo y vaya y pregúntele a todos, lleve una agenda y dígale: mire, yo soy periodista, estoy haciendo una encuesta. Yo quiero que usted me diga, ¿usted trabaja en el sector? Sí, señor. ¿En dónde entra? En la empresa que queda allí. Le aseguro que el 90% de los que están bebiendo ahí son obreros de todas estas industrias. Se lo aseguro. Vaya y pregúntele a todas esas muchachas y esas muchachas que están ahí bailando ahorita, todas las noches, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo y festivos.
allá están bailando. Vaya y pregúntele. Y va y le pregunta, usted le dice, no, yo trabajo en esta empresa. ¿Y en qué trabajo? No, yo hago aseo allá. Vaya y pregúntele. Yo soy secretaria, yo soy empacadora, vaya y pregúntele. ¿Y usted con quién está? No, aquí con un amigo, un compañero de trabajo. Y el compañero de trabajo, la esposa la tiene en la casa, con los hijos aguantando hambre. Iglesia, ¿para qué nos engañamos si esa es la triste realidad? ¿O no? Y esto es lo que sucede bajo el sol. La gente vive en este mundo. Ahora, yo no me vengo a dármelas de puritano. Yo también estuve en un mundo bajo el sol. Crecí en un mundo bajo el sol. Mi juventud fue bajo el sol y hacía exactamente lo mismo. Con amigos, trago. Bueno, muchachos así no habían, ¿no? Pero esa era la triste realidad. Hasta que, gloria a Dios, un día Jesús se cruzó por mi camino y mi vida fue cambiada y ahora miro sobre el sol. Lea por favor esto. El único sentido que le encuentra Salomón al mundo bajo el sol es que la gente coma, beba y disfrute de la vida mientras pueda. Eso es lo que Salomón dice. Goce mi hijo y disfrute y rumbee y tome y baile y disfrute, porque después no se va a llevar nada. Y eso es lo que hace el mundo bajo el sol. ¿Cuántos papás le dicen a los hijos? No uso las palabras reales que usan porque son bien groseras, pero le dice, yo me fregué toda la vida y si usted quiere tener algo, pues trabaje, porque yo no le voy a dejar nada. Así como yo me fregué, ahora le toca a usted. ¿O no? Porque ese es el pensamiento del hombre bajo el sol. Entonces tiene al papá todos los días borracho y hágale y jarte como una yegua soleada para no dejarle nada a los hijos. Es la triste realidad. Y así se la pasan toda la vida hasta que se mueren. Y se mueren bajo el sol. Ya sabe para dónde va a agarrar, ¿no? Lea entonces este sexto punto que quiero tratar. La vanidad del intelecto humano. La vanidad del intelecto humano. Versículo 15. Versículo 16, disculpen. ¿Qué dice Salomón? Yo pues dediqué mi corazón a conocer sabiduría y a ver la faena que se hace sobre la tierra, porque hay quien ni de noche ni de día retiene el sueño con sus ojos. Yo voy a detenerme ahí, por favor, y ahorita leemos el 16. Salomón está diciendo que de ver tanto absurdo y saber que él cometió tantas locuras, se puso a dedicar su vida a mirar el mundo y a mirar todo lo que luego plasmó en su libro, el libro de Eclesiastés. Así que Salomón, ya en la postrimería de su vida, dedicó su vida como un observador del mundo bajo el sol. Y él dice, dediqué mi corazón y mi sabiduría. Recuerde que Salomón llegó a ser el hombre más sabio del mundo. Así que todo lo que él aprendió, todo su saber, lo dedicó un día a observar el mundo. Y pasaba horas y horas observando a los hombres bajo el sol. Y todo lo que Salomón veía, lo escribía. Primero habló de él. Primero describió su vida. Primero habló de toda su faena bajo el sol. Y al final habló de todo lo que estamos narrando. Habló de la religión, habló de la justicia, habló del intelectualismo, habló de muchas cosas. Y dice Salomón, dediqué mi corazón a conocer sabiduría y a ver la faena que se hace sobre la tierra. Es decir, que él estuvo dedicado años observando el mundo, observando a fulano y a sutano y a merengano. Y todo lo que él aprendió de ellos lo plasmó en un libro, que es el que usted tiene en su Biblia, llamado el libro de ¿qué?
Eclesiastés. Y entonces dice él que dedicó tanto tiempo a esto que ni de noche ni de día podía retener el sueño. Es decir, que perdió hasta el gusto por el dormir. Ya no dormía tranquilo, vivía preocupado, vivía desesperado de ver tanta injusticia y tanto absurdo que se comete en este mundo bajo el sol. Eso es lo que él dice. Versículo 17. He visto todas las obras de Dios, y que el hombre no puede conocer toda la obra que se hace debajo del sol. Por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará. Y aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Salomón? Salomón dice que de todo lo que él observó toda la obra de Dios. ¿Cuál obra? Todos nosotros somos obra de Dios. Toda la gente, buena o mala en este mundo, fue creada por Dios. Entonces dice, yo estuve observando toda la creación y encontré todos estos absurdos en el mundo. Y encontré que nadie puede entender por qué Dios permite tantas cosas en este mundo bajo el sol. Salomón no lo podía entender porque Salomón no piensa en un cielo ni en un infierno. Salomón solo piensa en un presente terrenal. Salomón no piensa que el bueno y la persona que ama a Dios llegará al cielo y que el malo y el que hace daño terminará en el infierno. No, Salomón no contempla en ningún momento el cielo ni el infierno. Salomón solamente ve lo que sucede bajo el sol. Entonces Salomón llega a la conclusión que nadie puede entender la mente de Dios. ¿Cómo es posible que Dios permita estos absurdos? ¿Cómo es posible que Dios permita que el malo sea exaltado mientras el bueno es humillado? Hoy nosotros, los hijos de Dios, lo vemos de otra manera, porque tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, porque tenemos la revelación de la Biblia. Hoy nosotros entendemos que aunque el malo triunfe hoy y el bueno sea humillado hoy, en el cielo los valores se invertirán. Tal vez recuerdan ustedes al rico y a Lázaro. El rico comía manjares, deleitaba, se emborrachaba y ni siquiera se fijaba en Lázaro, que era el miserable pobre. Pero un día este Lázaro miserable, enfermo, murió, mientras que el rico también. Todos morimos. Recuerda que un día hablamos de esto. Todos vamos al mismo lugar, decía Salomón. Pero la diferencia está en que al morir este hombre pobre, humilde, obviamente creyente, terminó en el seno de Abraham, en el paraíso. Y este rico, que nunca tuvo misericordia del pobre, terminó en el lugar de los muertos, en el Hades. Así que esto lo entendemos nosotros, porque nosotros tenemos la mirada por encima de él sol, pero Salomón no está mirando por encima del sol, él ve por debajo del sol. Y entonces dice que a Dios nadie lo puede entender, que aunque un sabio diga que sí lo entiende, no por eso lo ha logrado. Y Salomón dice que es imposible llegar a entender la mente del Creador. Obviamente jamás lo entenderemos si vemos el mundo bajo el sol. Jamás entenderemos cómo es posible que un hombre viole a un niño y a los 5 años le den libertad. Eso no lo entendemos nosotros. ¿Cómo es posible que un asesino en serie lo condenen a 15, 20 años y luego quede libre cuando mató 20, 30 personas? Entonces, estas cosas, si se miran bajo el sol, no tienen sentido. Pero si nosotros miramos sobre el sol, nos daremos cuenta que aunque el mundo premia al malo y castigue al bueno, en el cielo la realidad será otra. En el cielo Dios hará justicia, y en el cielo el bueno será exaltado y el malo será condenado. ¿Alguien me está entendiendo? Así que ¿cuál es la moraleja de este estudio?
Ponga la mirada ¿en dónde? En el cielo. Porque si miras para abajo te vas a desilusionar. Si miras para abajo vas a terminar como Salomón, llorando. Si miras para abajo verás frustraciones. Verás que la gente premia al bueno y ataca al malo. O al revés. Ataca al bueno y premia al malo. Así que, hermano querido, no te preocupes si hoy se te hace injusticia. No te preocupes si hoy se premia al malo y tú que has hecho lo bueno eres castigado. No te preocupes si la persona que te ha hecho tanto daño es escalafonada en tu empresa y puesta en un lugar de honor, cuando tú que hiciste lo bueno terminas en el último lugar. No te preocupes. Conozco casos, porque me los han contado, de hermanos que entraron a una empresa estatal, y en esa empresa estatal había un hombre que robaba a montones. Cuando llega este hermano o hermana cristiana a esta empresa, se da cuenta de lo que está pasando. Al ver este desfalco, denuncia el robo. Pero aunque parezca increíble, el que es echado del puesto es ella, por ser, según esto, usted ya sabe. Y el que sigue robando no es echado, porque por encima de él hay un jefe que también come de la torta. No sé si me entendió. Entonces, cuando esta persona va a denunciar a este ladrón, pues al jefe no le conviene, porque él roba más que el otro. No sé si me entendió. Entonces le dice: fuera, usted queda sin trabajo. No se preocupe si se hacen injusticias así. Si a usted por hacer lo bueno le terminan pagando con mal, o a usted lo castigan, mientras que al malo lo premian, lo escalafonan y le aumentan el salario. No es nada sorprendente, porque estamos viviendo en un mundo bajo el sol. Esta es la triste realidad, iglesia. Y si nosotros no ponemos la mirada en el galardón como lo hizo Abraham, vamos a sufrir y vamos a sentirnos deprimidos y vamos a sentirnos molestos. Por favor, lea esto. Salomón dedicó su vida a observar todo lo que sucede en el mundo. Su dedicación fue tan grande que ni de día ni de noche podía conciliar el sueño. Salomón pasó noches terribles de tanto pensar, de tanto estar pensando en estos absurdos de la vida. Le robaba su sueño. No podía conciliar el descanso de ver tanta injusticia. Salomón dice que nadie podrá comprender jamás los planes y propósitos de Dios. Que por más sabio que sea un hombre, jamás podrá entender la mente del Creador. Vuelvo y repito que Salomón llega a esta conclusión porque Salomón está mirando bajo el sol. Pero ahora yo le quiero leer un versículo, no a los hombres que viven bajo el sol, sino a los que miramos sobre el sol. Porque aunque miremos bajo el sol y no entendamos la mente de Dios, si usted mira sobre el sol, mucho menos va a entender. Nadie jamás comprendió el poder de la mente del Creador, ni los que viven bajo el sol, ni los que miramos sobre el sol. Yo no entiendo cómo Dios pudo enviar a su Hijo Jesús a morir por nosotros, tan malos y pecadores. Yo no entiendo cómo Dios, después de haber entregado a su Hijo a morir por nosotros, nos soporte con tanta paciencia cuando somos tan rebeldes y a veces tan duros de corazón. Yo no entiendo
cómo Dios tiene paciencia con cada uno de nosotros y su amor es tan inagotable, todas esas cosas no las alcanzo a entender. Pero algún día las podremos entender cuando estemos en el cielo. Yo no entiendo cómo Dios escoge lo peor de este mundo. Si yo fuera Dios, escogería lo mejorcito. Pero Él escogió lo peor, lo vil de este mundo, lo despreciado, lo que no sirve. Si yo fuera Dios, escogería los más intelectuales, los más capaces, los más inteligentes. No, Dios escogió lo peor. No sé por qué me puso de pastor, si era el peor de ustedes, de todos ustedes. Pero Dios lo hace porque Él quiere que la gloria sea para Él y no para nadie más. Entonces, con el versículo que voy a cerrar este estudio, les voy a demostrar que ni bajo el sol se entiende la mente de Dios, ni mucho menos sobre el sol. Romanos 11:31. Nadie puede entender la mente de Dios. Escuchen: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Pare ahí. Oiga lo que está diciendo el apóstol Pablo. Pablo está diciendo que la sabiduría de Dios y su ciencia, su conocer, su poder y su mente tienen tantas riquezas y son tan grandes que nadie ha podido entrar a la profundidad de la mente del Creador. Y luego él dice: cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Pablo lo que está diciendo es que los juicios de Dios, su mente, sus pensamientos, sus decisiones, nadie las puede sondear. Nadie puede mandar una sonda a la mente de Dios y entenderlo. Nadie podrá entender sus caminos, porque no hay forma de poderlos escudriñar. Son inescrutables. En pocas palabras, Pablo dice: miro al cielo y veo la grandeza de Dios, veo su poder y digo: gloria a Dios, Señor, aunque no te entiendo, tú eres mi Padre y tú eres mi Dios. Amén. Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales a través de Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Iglesia Filadelfia JB.